pero hemos descubierto que sí existen aplanados, pinturas originales, o sea, todavía al fresco. Esa es la técnica que se llamaba al fresco, Claro. que puede acercarse también con esa confianza, ¿no? De recibir una asesoría sin costo. Hola. Muebles, por ejemplo, del final del siglo XIX, que son muros hasta de 40 centímetros, pues no pasa nada si, por ejemplo, su aplano pueden ser de medio centímetro, 1 centímetro, a comparación, por ejemplo, de los inmuebles religiosos que hemos encontrado hasta de 4 o 5 centímetros de espesor. Y varias capas a veces. Ajá, y no pasa nada, al contrario, le ayuda. Llegó un momento que, por ejemplo, los inmuebles, cuando se construyeron época, del siglo XVI, XVII y XVIII, eran, digamos, piedra, es decir, su apariencia era ahora sí como sus fachadas eran aparentes, tanto a veces internos y externos. Llegó la determinación de que, por ejemplo, cuando se hacían los murales, empezó a colocar la cal, y a partir de la cal pues, se hacían las pinturas murales. ¿Para qué? Para que penetrara, digamos, esa pintura y se conservara por totalmente pues, el mural, lo que hoy en día pues, lo vemos, ¿no? En ese sentido. Pero, por ejemplo... Perdón, esa es la técnica que se llamaba al fresco. Al fresco. En el momento que se colocan los aplanados, antes de que se perdiera, digamos, al 100% la humedad, se hacía, digamos, la pintura al mural, esos frescos, para que se fuera conservando y se fuera penetrando en ese sentido. Entonces, cuando fue, por ejemplo, toda época de la Revolución, para la conservación, algunos inmuebles aplanaron con cal y permitió que se conservara, o sea, ahí adentro. Se pueden rescatar. Se pueden rescatar, por eso muchas veces los inmuebles, cuando le decimos a los padres, tengan cuidado, antes de quitar aplanados, empezar a hacer ranuras, hay que hacer, por ejemplo, practicar, digamos, verificar de que, por ejemplo, existe un mural. ¿Y cómo se hace? Empezar poco a poco, ranurar con capitas el aplanado, de tal manera que hasta que se llega a la piedra, si vemos que en ese factor vamos buscando varios sectores que pensamos y creemos que pueden estar los murales. ¿Para qué? Porque muchas veces para conservarlos hacían eso, lo aplanaban y ahí no había nada, ahí se conservó. Pero hemos descubierto que sí existen aplanados, pinturas originales, o sea, todavía al fresco. Por eso es que muchas veces el compromiso del instituto de que cuando hagan el mantenimiento y todo esos tipos de trabajo, sea bajo nuestra observación, para decirles cómo en ese sentido y que se pierda ese valor. Y efectivamente, o sea, todos esos materiales son compatibles, tanto la madera. Antes se pintaban las viguerías de madera con cal, para evitar, primero, que el bicho o la termita pues, se la comiera. O que existieran, por ejemplo, en el norte, los alacranes, las arañas, todos esos animales, o fauna, afectar, digamos, a esos tipos de elementos. La pintura con cal nos quita, la aplicación de cal nos quita esas plagas. Todas esas plagas. ¿Y eso hace que dure más la madera? Sí, de hecho, si la madera se aplana por sí o se pinta de cal, no le pasa nada. Porque, como bien comento, la madera aún cuando está cortada, sigue transpirando. O sea, ustedes como arquitectos aquí están preparados en varias o en muchas de estas técnicas. Es el compromiso que tiene el instituto. Por ejemplo, ¿qué existe con el personal del instituto? Hablando referente, digo, en el área de monumento independiente de arqueología, investigación, todos, son gente de base. Para ser gente de base, pues prácticamente es como, es un concurso, si es que existe plazas. Por ejemplo, ahorita ya se ha enfrascado y no ha habido muchas plazas para los arquitectos. Como antes de la entrevista me comentaba del arqueólogo Erasmo. Erasmo se jubiló casi a los 37 años ¿De servicio? De servicio, igual el arquitecto Camarena, también de 37, Camarena, 38. sí es cierto, que fue director incluso, ¿no? Efectivamente, o sea, y tenemos compañeros de 40, 45 años, hasta de 50 años trabajando en el instituto. Es una labor muy noble y que esa labor nos ha permitido que no solamente seamos arquitectos, maestrías, doctorados, especialidades, o sea, muchas en restauración, ¿verdad? En restauración, conservación y aparte ver todo el tema de las instalaciones, de cálculos, de estructuras, o sea, porque no podemos caer en el sentido de que cuando vengan a solicitar un inmueble y que digan, esta es mi edificación, esta es mi estructura y este es mi cálculo. Pues caray, pues no sé, déjeme preguntar, no, tenemos que dar ese hincapié de darle solución. El tipo de instalaciones que se van a meter, si es colindante, qué tipo de material, o sea,
tenemos que estar totalmente compaginados porque no nomás vemos el sector de los 3 órganos de gobierno, federal, estatal y municipal, sino el clero y aparte el público en general. El clero, que el público en general es donde más nos reitera, ¿no? ¿Y qué hago con esto? ¿Y qué necesito? ¿O qué puedo hacer esto? O si ya se me cayó esto, ¿qué hago? Entonces, tenemos que darle soluciones y no trabar. Y es una solución particular para cada caso, Efectivamente. prácticamente. Ahorita que hablabas de varios de estos aspectos, comencé a pensar en la estructura. La estructura de edificios históricos es una especialidad de cálculo estructural muy, muy especial incluso, ¿no? Si no mal recuerdo, hay un doctor en ingeniería que se llama, no sé si es César Meli, Meli. ¿no? Ajá. Y que es una autoridad, es mexicano creo, ¿no? Así es. Ítalo-mexicano, algo así. Es una autoridad mundial en cálculo estructural en edificios históricos, ¿no? Sí. Y bueno, yo cuando he visto algunas imágenes de lo que él hace, pues me sorprendo porque de pronto no es meterle la mano como yo quiera a un edificio. También ahí requiere cierta capacitación. Sí. ¿Ustedes también asesoran en lo estructural? Sí, de hecho, cuando son elementos estructurales de que ya, digamos, vamos a decirlo así, como un ejemplo, alguna catedral que se cayó su cúpula tremenda o su bóveda tremenda se venció, podemos asesorar cómo apuntalar y cómo más o menos llevar la reconstrucción en ese sentido. Pero si ese elemento es de gran tamaño de edificación y que cuesta trabajo a lo mejor de edificarlo al 100% como estaba en su momento, pero si hay que colocar un elemento estructural que por lo menos se compagine, pues tenemos compañeros que que de hecho son en su profesión, eran ingenieros, o sea, siguen siendo ingenieros estructuristas. Ajá, Entonces, de hecho aquí tenemos una compañera que es estructurista. Entonces, ¿qué pasa con ellos? ¿Sabes qué? Tengo una duda, échame la mano. Viene, ella misma, ¿sabes qué? Si no, permíteme, yo llevo el caso y así sacamos de solución en ese sentido. Pero sí, muchos de los compañeros tienen esa profesión, son arquitectos paisajistas, son estructuristas, hasta son ingenieros civiles, son arquitectos, o sea, ¿para qué? Para que si tenemos una duda, se hacen las que son las juntas de monumentos. Por eso hablan de que las juntas de la sección de monumentos son colegiadas, ¿verdad? Efectivamente. O sea, tú no tomas la decisión solito. Llego con un caso y al ser colegiadas quiere decir en un grupo quizá interdisciplinario, incluso, ahí puedan llegar a una decisión, ¿verdad? Sí, efectivamente, porque aunque yo haya ido a hacer la visita, haya verificado, me traiga todos los antecedentes, tenga todas las pruebas, lo tengo que compaginar con mis compañeros. ¿Saben qué? Está esto, y caso, lo expongo. Entonces mi compañero dice, perfecto, no hay problema, pero ¿qué crees? Creo que se está pasando esto. O sabes que se te olvidó esto, o sabes por qué no lo hacemos de esta manera. Entonces, se nutre. Todo ese conocimiento que ustedes proporcionan a un particular, digamos, que viene aquí, ¿cuesta? No, de hecho, Porque la gente, a mí me han preguntado cuando ha habido algún acercamiento con ustedes. Te hablaba hace ratito de Erasmo Cordero, del arquitecto Hugo de Saida, con quien ha habido muy buena relación. No, pues es que mira, además de la licencia de construcción, voy a tener que pagarle a Lina. No. Y es importante para que la gente sepa que puede acercarse también con esa confianza, ¿no? De recibir una asesoría sin costo, ¿entiendo? Sí, de hecho el instituto no cobra absolutamente nada. Las multas, ¿no? Ni multa, nada. Bueno, de hecho, por ejemplo, para empezar, cuando haces su trámite es gratuito. Totalmente, gratuito, totalmente. Es más, asesoría por parte de nosotros, eso es gratuita. Es más, las veces que quieran, puede ser en campo o puede ser en gabinete. Pero si yo me equivoco y hago las cosas mal, ¿el instituto me puede multar? De hecho, por ejemplo, ¿cómo me sanciona? Lo que pasa es que está la ley, uno de los artículos donde dice que toda aquella persona que haga edificaciones, modificaciones sin permiso del instituto, se tiene que retirar, es decir, demoler o retirar dependiendo del caso, y si hay una multa, o sea, dependiendo de la multa es de la cuestión, digamos, hoy en día se maneja UMAS y todo esto, ¿no? Ha llegado cuestiones de que se ha llevado a la cárcel, aquí en Hidalgo no hay tema, o sea, no se sabe. Aquí digamos bien inocentes. Ajá, pero por ejemplo, dependiendo de la situación, porque se va, se suspende y se verifica el daño que se hizo y se le cita a la persona para que haga su determinación con el jurídico, que también tenemos un departamento jurídico, y se diga la aclaración que sucedió. Muchos de ellos es, por ejemplo, por
digámoslo así, por desconocimiento que existía el instituto y que tenía que ir a sacar permiso del instituto. Y después de eso se va indagando, se va llegando el tema, dicen, no, ¿saben qué? Pues a lo mejor por el desconocimiento, pero se hizo un daño. Entonces, ¿qué se hace? Se resarce el daño. ¿Sabes qué? Ahora tienes que eliminar lo que tú hiciste para volverlo a llegar al factor de reconstrucción. Si vemos que esa reconstrucción ya no es benéfica para el inmueble, que más bien ya en vez de ayudar le va a perjudicar, llegamos a una media. ¿Cuál es la media? Bueno, pues ya a lo mejor no es lo que tú vas a considerar. Vamos a tratar de que esa fracción, aunque sea moderna, tenga ciertas características que en su momento tuvo y poner, digamos, un anuncio, una placa o un antecedente de que fue producto de, y que ahora, por ejemplo, no es que se desvalore, sino simplemente por ese producto sigue conservándose como monumento y que este elemento se va a tener que conservar posteriormente. ¿Qué quiero decir con esto? De que ya no se siga afectando en ese aspecto. Si la gente hace caso omiso de eso, se pasa a la fiscalía toda esa situación. Entonces el juez va a decir, ¿sabes qué? Necesito un dictamen pericial, ya no es técnico, sino pericial, donde nosotros vamos a solventar en forma histórica por qué queremos conservar ese inmueble, por qué esas características de sus materiales, por qué esas características de su contexto, de su imagen, que por qué se tiene que conservar y valorar. Entonces ya cuando el juez tiene esto, pues ya cita al propietario y ¿sabes qué? Pues ni modo, me están dando hincapié de que sí se tiene que conservar y lo tienes que conservar. ¿Y si se llega a casos así Sí. aquí en Hidalgo? Sí, ¿Sí? sí, ¿Y tienen el apoyo, digamos en este caso, de la parte del Poder Judicial para poder llegar a esto? Sí, sí, de hecho, de tal manera que ha llegado el propietario diciendo, no, pues, quiero regresar otra vez con ustedes para llegar a un acuerdo, porque ya llegando a la fiscalía con el juez, es decir, ¿lo haces o lo haces? O sea, Sí, yo ahí tengo dos casos allá que estoy recordando en este momento. En 21 de marzo, por la Quinta Cabrera, entre Morelos y Corregidora, había una fachada salida, una fachada muy bonita. creo que sí me acuerdo. Lo que en construcción llamamos el sabadazo. Demolieron toda la fachada, todo el inmueble. No sé, pasó no sé si 1 o 2 años y se hizo yo diría una recreación de la fachada anterior, pero quedó muy lejos de sus características originales. Supongo que tendría que haber llegado a algún acuerdo con ustedes, pero no se parecía, en calidad no se parecía a lo que había. Claro. Definitivamente fue otra cosa, fue muy, muy distinto. Ese es uno. Y yo siempre me pregunté, bueno, ¿y aquí qué pasó con el municipio? ¿Qué pasó con el INAH? Porque ante lo anterior no tiene las mismas características. Y el otro caso, lo que allá hemos llamado la Capilla del Hospicio, está Catedral, sí. San José, y está la Capilla Viejita, que indiscutiblemente es un edificio religioso, no hay, yo creo que ahí no puede tener nadie ninguna duda. Y con el padre Josué hicimos todo el levantamiento, bueno, hicimos toda la limpieza, azotea, muros, piso, lo dejamos impecable. Había muchísimos pichones, mucho guano, mucha suciedad de los pichones, plantas enraizadas en la cubierta y en los muros. De hecho, ya volvieron esas plantas. Había un tepozán. Y todo eso lo dejamos limpio, bien limpiecito. Y nosotros hicimos el levantamiento detallado. Entonces, a partir de ahí, hubo cierto acercamiento entre quizá el particular que tiene no sé si sea la posesión o la propiedad, en fin, y el padre, pero no se llegó a ningún acuerdo. Pero es indudablemente un edificio histórico, religioso, y ahí está la placa que está inventariada por parte del instituto. Pero además yo sí hice un levantamiento tan detallado, en ese momento, en algunos puntos, y la propuesta, porque la propuesta del padre Josué era Bautisterio Museo Vivo. ¿Y eso qué significaba? Mientras no hubiera bautizos, ahí era una sala de exhibición, un museo religioso, porque Catedral tiene muchas piezas valiosísimas. A mí me tocó medirlas, fotografiarlas, para poder representarlas en una maqueta que tenemos y en los planos y todo. El padre decía, bueno, él tenía muy clara su misión religiosa, ¿no? Pero también decía, esto tiene que ayudar económicamente a Tulancingo.
Eh, entonces se quería lograr ese tipo de combinación. Museo, mientras no hubiera bautizo, el resto del tiempo era un museo. Lástima no se pudo o no se ha podido lograr. Espero que pues, al nuevo arzobispo ojalá le interese esto. A Lina también. Porque alguna vez platicando, alguien me comentó algo y le dije, mira, si la demuelen, yo tengo toda la información para que la vuelvan a dejar igualita, Claro. ¿no? Pero uno no quisiera llegar a esos No, extremos, pues o imagínense. que el propietario, también por omisión, no sé si la ley contemple esto, también por Ajá, omisión, así es. pues deje que enraice ahí, que Sí, sí es. los pichones sigan ensuciando todo, la suciedad del pichón va degradando los materiales, Ujú. ¿no? Y que se llene, sacamos de excremento de pichones, pero de veras montones, no sé cuántos, quizás 100 años tenía eso así, o no sé, bueno, que se construyó, que existía más, porque ahí se llamaba la Capilla del Hospicio, porque ahí a un lado estaba un internado de niñas, Ujú. entonces esa era su capilla. Tal parece que algún presidente municipal de pronto sacó a las niñas, es una versión que existe, y al parecer por ahí hay un documento, eh, una testimonial notariada, y ya no los dejaron entrar, y se quedó ese precedente con ese inmueble, y desde entonces pues, ya no ha sido usado por la iglesia. Pero ante esos casos, digamos, aunque Linda no cobre nada por todo esa asesoría, y qué bueno que lo comentas para que la gente sepa Ujú. que se puede acercar con más confianza, ¿no? Efectivamente, no. Y que en un momento dado pueda recibir toda la asesoría en el proyecto también, ¿o no? Bueno, de hecho en el proyecto, le voy a ser sincero, desafortunadamente la plantilla de los arquitectos se va disminuyendo cada vez más. Antes, por ejemplo, se manejaba que entre 6 7 arquitectos por cada estado. De hecho, Puebla es el que tiene más, 11 12 o en su momento tenía hasta 15 Oaxaca, porque tiene una gran cantidad de monumentos en ese sentido. Se mencionaba que tenían arriba de 300 arquitectos a nivel nacional. Ahorita somos 156, La mitad. la mitad. Entonces, y la mayoría ¿Y de aquí eso, cuántos son? aquí somos cuatro. A ver, uno, dos, tres, cuatro. Y con el arquitecto Camarena que se acaba de jubilar, ¿Camarena se acaba de jubilar? sí, no tiene mucho. Entonces, estamos buscando su plaza, que no se pierda, ¿no? O sea, que se congele en ese sentido. Pero, ¿qué pasa con los arquitectos que actualmente? A veces no nos damos abasto al 100%, pero tenemos que trabajar, o sea, tenemos que pues cumplir, aunque Independiente diga que mi horario es de 8 a 3, no tenemos ni entrada ni salida, o sea. No, a lo que me refería es, tal vez no planteé bien la pregunta. Digamos, yo tengo a mí, supongamos que me ve un cliente y dice, bueno, yo sí quiero conservarlo, pero quiero que tenga esta función. Yo me imagino así las cosas, pero no sé si así funcionan. Hago el anteproyecto, vengo, me Ah, asesoran, o tengo que entregar todo el paquete completo y ustedes lo revisan. bueno, es que pensaba que, por ejemplo, la pregunta Que era, ustedes lo hicieran. No, sí, no, 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 pues es que iba en ya, el argumento de que como somos pocos, no tenemos la oportunidad, es más, no, ¿qué más quisiéramos? Es que a veces llegamos a terminar haciendo el proyecto nosotros, a de veces sí. tanta asesoría, tanto esto, pues prácticamente lo hacemos, lo hacemos y de tal manera que se tiene que conservarse así, pero es, como le he comentado, tenemos poca gente, pero sí le solicitamos, o sea, de hecho, cuando viene el propietario o el mismo ayuntamiento, le decimos que sea un arquitecto específico a lo que quieren hacer el tema, para que no me lo estén cambiando constantemente, porque se le da una asesoría y parece teléfono descompuesto. Viene otro y, oiga, ¿qué quedó con el anterior? El dueño corre ese arquitecto y llega otro. Ajá. Entonces, ¿por qué? Porque casi lo que le estamos dando, como al momento comentamos, que cada inmueble es una receta diferente, para que ese arquitecto con lo que le estamos dando lo pueda restaurar y conservar, pero que pueda hacer su proyecto de acuerdo a los daños que le hicimos. Esos son los importantes, esos son los secundarios, esos son los terciarios. Entonces, de esa importancia, vaya haciendo tu proyecto, tu propuesta. Te puedes ir por etapas. ¿Para qué? Para que muchos de ellos tienen que definir, porque muchas veces obras públicas, el ayuntamiento les pide más requisitos que nosotros. Entonces, para que hagas tus procesos unitarios de acuerdo a esos conceptos, y así tú estimes cuánto te va a costar la obra, para que cuando llegues a obras públicas, digo, sabes que esto le va a costar, esto va a ser mi proyecto, porque ya el instituto ya me lo definió, ya me dijo que esto va a ser para la restauración, porque si no, a veces caemos en dos errores.
Uno, vienen con nosotros, decimos, sí, sí, tal, es tu receta y bye, adiós. Y llegan al ayuntamiento y dicen, bueno, pero esto vas a hacer nada más, ¿por qué me estás pidiendo esto y esto y esto y esto y esto? Entonces, vuelven a regresar con nosotros. Entonces, para que aquí cuando salgan, sea un proyecto definitivo para que el ayuntamiento no le ponga peros. Entonces, prácticamente esa restauración y conservación, es más, hasta que fuera obra civil, parte de esas fracciones obra civil, bueno, pues que vaya a compaginar y que digan, este elemento estructural moderno, pues no va a romper con el histórico y presento los dos proyectos, ya me definieron monumento histórico que no hay ningún peligro. Oye, ahí estamos hablando de mucha comunicación, Sí, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, hablando de divulgación, pero finalmente es comunicación de ida y vuelta. así No es. podemos responsabilizar al instituto, ni podemos responsabilizar a un arquitecto o un ingeniero o un particular que carece de esa información. Así Como es. que tiene que haber un acercamiento mutuo, ¿no? Sí, Y la voluntad para hacerlo así también. es. Ahí yo me he preguntado mucho si, por ejemplo, cuando hay los cambios de gobierno, que entran los nuevos 84 presidentes municipales en el estado, ¿hay un lugar para ustedes? ¿Hay un lugar para el instituto para que en esa capacitación que reciben los presidentes municipales digan, bueno, tienen que estar también presentes en la capacitación del INA y poder hablar de todas estas cosas, o ustedes no participan en esa capacitación? No, de hecho sí, el mismo director, nuestro director, tiene que solicitarlo y abrir un espacio con el gobierno del estado, digo, para Para que se citarlos haga. y para que pues, efectivamente, o ¿Y sea, sí se hace? en algunos casos sí, Aquí. sí. Bueno, aquí por ejemplo, la ventaja que tenemos a un auditorio donde tiene la capacidad de 80 personas. Hace poco, por ejemplo, hicimos uno donde sí vinieron más o menos un promedio de 20 y tantos. Digo, no viene al 100% todos los presidentes municipales, pero mandan, digamos, el de Obras Públicas, que es los más interesados, o el de Secretario de Turismo, que también para sus propuestas, todo esto, y se le da la orientación. Pero, por ejemplo, es algo que se está tratando de llevar a cabo a todo el estado, o sea, por regiones, porque de los 84 presidentes municipales, digo, vamos a decir que se les da la asesoría a todos, y se les dice quién es el instituto, como lo que estamos ahorita platicando, ¿no? Más o menos, pues el reglamento, la ley, los materiales, que es un monumento, que es un centro histórico, todo esto, para que se lleven la idea. Y como bien digo, no importa que nos bombardeen de todo lo que tengan ellos, porque ya al rato se van a dar cuenta, bueno, el instituto me dijo que de mi centro histórico, 200 son monumentos, 300 son colindantes, y que a lo mejor los más importantes son estos y que estos no. Bueno, pues le voy a dar batalla nada más a los que son monumentos y los civiles que no tienen importancia y que ya me dijo que no hay ningún problema, yo lo voy llevando a cabo. Sin necesidad del instituto. Sin necesidad, y ellos trabajen allá para que la misma población no venga una queja de que, por ejemplo, el de Huejucla, tengo que venir hasta acá al instituto a sacar, digamos, la autorización, ¿no? Todo eso. Aunque tenemos la página del mismo instituto que las que se les di al principio, que hay un formato. Esos formatos es precisamente para lo que son construcciones, para lo que son anuncios, para lo que son calidades monumentales, para difusión, para muchas cosas que quieran. Ahí vienen todo lo que son los formatos. Lo llenan en línea. El más común para construcción Es el 002. Así se llama el formato INA 002, que es precisamente para construcción. O sea, yo puedo iniciar mi trámite en línea, por internet. Sí, lo puede hacer por internet y ahí les pide una cierta cantidad de requisitos que todos los cumplen, digo, copia del INE. Vamos a ver cuáles son. Mira, por ejemplo, la parte legal es... Primero, por ejemplo, técnica, por ejemplo, es levantamiento del estado actual, de cómo está el inmueble. Planos tanto del estado plantas, actual. fachadas, cortes, todo lo necesario. De acuerdo. Luego viene, por ejemplo, lo que es la memoria descriptiva. De acuerdo. O sea, voy a describir cómo está mi inmueble y qué es lo que quiero y lo requiero. Ya cuando tengo esto. ¿Cómo está? ¿Qué características tiene y qué quiero hacer? Y luego viene ahora sí la propuesta. También, ¿y cómo está su estado de conservación? Estado de conservación, efectivamente. ¿El anexo fotográfico va aquí o no, aparte? Sí, de hecho va ahí, porque ya teniendo la memoria descriptiva, viene lo que es ahora sí, los planos arquitectónicos de la propuesta. Igual plantas, fachadas, cortes, todo lo que sea necesario. Y viene nosotros le llamamos larguillo fotográfico. Larguillo fotográfico porque pues igual puedes sacarlo en digital y una hoja impresa o ahí misma, las que quepan, nada más indicando que son exteriores e interiores y de los elementos a trabajar o conservar o restaurar. Pero también la calle, ¿no? Y
Y viene, ajá, efectivamente, el exterior, viene, por ejemplo, las colindancias. Porque una cosa, por ejemplo, me saquen la fachada y no me saquen las colindancias. Resulta que a lo mejor no es monumento, pero resulta que el de colindante sí es. O a lo mejor el de colindante es de gran importancia o era parte de su conjunto. Entonces, efectivamente, el arreglo fotográfico es eso, tanto exterior con sus colindantes, interiores, que de todos sus inmuebles, todos los espacios a trabajar, en ese sentido. Y luego viene, por ejemplo, ya lo, pues digamos, pues no técnico, pero sí el requisito, como el INE, copia de su INE, tanto del propietario o quien va a ser, o la copia también del INE, de quien va a ser, digamos, del trámite. A lo mejor el propietario no puede, pero hay alguien que le pueda echar la ¿Una mano. carta a poder o...? No, nomás con su INE, y ahí en el mismo formato dice quién es el propietario, quién está haciendo, quién va a hacer, digamos, la documentación. También se pide, digamos, copia del INE y de su cédula profesional del arquitecto que le va a llevar la obra. ¿No les piden el DRIC del Estado? Dependiendo, digamos, de la dimensión del inmueble. Si es de gran dimensión, sí. ¿A partir de...? ¿Y cómo determinan eso? Ah, bueno. ¿Qué quieren ellos, por ejemplo, de gran dimensión? Que quieren a lo mejor 2, 3 y niveles. Y que a lo mejor su área de construcción a lo mejor es de 300, 400 metros. Porque, por ejemplo, para un permiso de obra menor, alrededor de 50 metros, Es creo un que no. arquitecto que tenga su cédula. Pero a partir de ahí, en Ya se pide general, el DRIC, DRO, ¿no? sí. Porque también ahí hay algo para mí muy importante. También estamos haciendo muchas intervenciones, no en los edificios, Ajá, los de gobierno, todo. en todo, porque realmente se ha permitido, ha habido cabida para que mucha gente meta la mano sin una preparación mínima universitaria, por Ajá. ejemplo. Ahora competimos con gentes de bachillerato técnico, con gentes que ven internet, con quienes se autonombran arquitectos o ingenieros sin serlo, con los maestros y con el propietario, etcétera. Pero también está llevando una gran cantidad de riesgos, de problemas, y como que a veces no lo queremos ver. Ajá. Entonces yo aquí, por ejemplo, me pregunto si el INA, ahí, digamos, tiene cierta consistencia con lo que ya se está tratando de hacer, que digamos hasta una obra que dicen de un permiso menor, que yo estoy particularmente en desacuerdo de eso, porque pasa lo que tú decías hace rato, comienza con algo que supuestamente va a ser muy pequeñito y en realidad es algo mucho más grande, y ahí hay un engaño. Entonces, como para que fuera muy consistente, ¿no? Pero que la gente sepa que ojalá es más económico que se asesore con alguien que le cobre bien, con alguien a asesorarse, con alguien que entre comillas le ahorra porque le cobró muy poquito y le deja una bola de problemas.